La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8 y 30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47 número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos. Capítulo 6. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. La Iglesia Jesucristo el verdadero camino les da una cordial bienvenida al programa La Espada del Espíritu. ¿Han escuchado usted Proverbios capítulo 6? Le damos gracias al Señor por la palabra, porque diariamente el Señor nos instruye, nos está haciendo un llamado de atención para que estemos día a día más prestos a escuchar la verdadera palabra de Dios. Hoy en día tenemos tantos predicadores, tantos enseñadores, pero la gran mayoría de ellos no profesan la verdadera fe,
no enseñan al pueblo el verdadero conocimiento con respecto a la palabra de Dios. Creemos y hemos despertado en el pueblo la avaricia, la codicia, el afán de tener y no de ser un siervo del Señor. La música, la palabra, las intenciones del corazón de los hijos de Dios no es el que dice el Señor, tener conocimiento de Dios, sino cómo hacerme millonario, cómo tener una empresa exitosa, cómo buscar las mejores eh, promesas o prosperidades de parte de Dios. Pero muy poco estamos interesados en que el corazón del hombre, el alma del hombre sea cambiada, porque Jesús en Lucas 9:56, Él nos dice que Él no vino a destruir el alma, Él vino a salvar el alma de los hombres. Pero de nosotros depende si queremos que nuestra alma sea salva. De nosotros depende que nosotros verdaderamente querramos llegar al reino de los cielos. Para que su alma sea salva es necesario cambiar la forma de pensar, los sentimientos que tenemos en el corazón y también esa voluntad, o sea, el camino por el cual nosotros andamos y todas las cosas que actualmente nosotros estamos haciendo. Por eso es importante, hermano, ovejita del Señor, siervo del Señor, que usted con el discernimiento de espíritu que Dios nos ha dado a todos, entonces estemos prestos a escuchar la verdadera palabra que me edifica, que me levanta en el poder de Dios y aún más que me hace tener temor y caminar dentro de los principios bíblicos, dentro del estatuto de la palabra de Dios. La palabra del Señor en Mateo 28 nos está hablando y nos está diciendo que el verdadero creyente es el que va a evangelizar. El verdadero creyente es aquel que es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también el verdadero creyente es aquel que hace discípulos para Cristo y el que cumple la cena con el Señor. Son 4 cosas que Jesús dejó instituidas para la iglesia. Si usted es una iglesia del Señor, usted tiene que tener estas 4 ordenanzas que el Señor dejó para la iglesia. Por eso es importante que usted se mire a sí mismo y la palabra que usted está recibiendo de parte de su predicador, de su enseñador, de su maestro, y que se ajuste y se alinee a los principios bíblicos. Entonces yo les invito a cada uno de ustedes a que diariamente escudriñe la palabra del Señor. Dedíquele un tiempito a la palabra de Dios. Usted no diga, es que no la entiendo, no la comprendo, porque esa es una forma como el enemigo quiere que usted no lea la Biblia. Por eso muchos siglos atrás se prohibió la lectura de la palabra para que usted no conociera la verdad, para que el hombre no conociera la verdad de Cristo y fuera un hombre verdaderamente libre. A través de muchas costumbres, de muchas legalidades y religiosidades, se ha limitado el conocimiento de la verdad de la palabra a todos aquellos que buscamos nuestra salvación, que buscamos que nuestro espíritu sea justificado, como dice en el libro de Romanos, para que mi alma sea santificada y para que mi cuerpo sea redimido, como dice la escritura. Entonces, depende de nosotros si queremos o no queremos. No busquemos argumentos como actualmente buscamos un argumento. No es que esa iglesia queda muy lejos. No es que esa iglesia, es que me gusta aquí porque paso la calle y ahí está. Bueno, yo sé que en la iglesia se dicen cosas que no son, pero bueno, yo voy ahí. Entonces, tal vez usted no las practica, pero llegará el momento en que tanto es la forma o la presión o la insistencia en las cosas que seguramente vamos a terminar y siendo influenciados por la palabra y el mensaje de esa institución que no es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Vamos entonces a orar y vamos hoy a estudiar un nuevo tema para usted que quiere conocer del Señor. Señor, en este día de hoy
venimos a alabarte, venimos a glorificarte y venimos a exaltar su nombre santo. Hoy venimos, Señor, porque tenemos una gran necesidad de ti, necesidad de su Espíritu, Señor, necesidad de la verdad revelada en nuestro corazón por medio de la unción y el principio cristiano de la revelación de la palabra de Dios a cada uno de nosotros, los que diariamente buscamos esa sintonía contigo, Señor. Por eso hoy, Padre eterno, Padre misericordioso, queremos darte gracias porque tú día a día nos vas revelando, nos vas quitando el velo de nuestros ojos para que cada día nosotros podamos ver la verdad de Cristo. El Espíritu de la verdad, aquel que tú enviaste sobre cada uno de nosotros, cumpla una tarea, Señor, y no nos permita ser seguidores de doctrinas falsas, de acciones que no vienen, Señor, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso te bendecimos, glorificamos su nombre y exaltamos su poder. Gracias, poderoso Dios, gracias, maravilloso Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso y porque para siempre es su misericordia. Gracias, Jesús, gracias, Rey, porque en ti hemos encontrado respuestas, en ti hemos encontrado lo más grande y lo más hermoso que puede llegar a tener una persona, y es su presencia, la gracia y la salvación que tú nos has dado por medio de la obra expiatoria, por medio de la obra redentora, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. La Iglesia Jesucristo el verdadero camino viene hablando y enseñando una serie de temas que han sido muy edificantes para cada uno de nosotros, y es acerca de la mente, y también que forma parte de mi parte emocional o de mi alma. Recuerda lo que Jesús dice en su palabra, que Él vino a salvar mi alma, pero para que mi alma sea salva tengo que dejarme llevar por los cambios que me dice a mí la Escritura. Señor permitió que el Espíritu de Dios tomara a ciertos hombres y nos dejaran escritos este libro del pacto, este libro del compromiso, para que cada uno de nosotros podamos ser guiados y dirigidos por la palabra de Dios, como decía el Salmo, que el mandamiento es la lumbrera y la luz es la palabra de Dios. Entonces es importante que usted sea un seguidor y un caminador dentro de los principios y los parámetros que nos enseña la palabra de Dios. Hoy vamos a mirar cuáles son los resultados que tiene mi duda, cuáles son esos resultados que yo voy a tener si sigo caminando en medio de la duda, en medio de las incertidumbres. No creo, a mí me parece que es mejor por este lado, no creo en el poder de la palabra, a mí me parece que es mejor esto. Entonces vamos a mirar qué me dice la palabra de Dios según Santiago capítulo 1 versículo 7. Cuando nosotros no encontramos resultados satisfactorios dependiendo de lo que estamos solicitando o estamos pidiéndole al Señor, seguramente es porque nuestra oración es ineficaz. La oración que estamos haciendo no es de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo no le puedo pedir al Señor que porque una persona me cae mal, que Dios la mate, que Dios que haga tal cosa, como muchas veces escuchamos expresiones de personas, digamos, que Dios atente contra la vida de otra persona simplemente por quitármela del camino o simplemente porque satisfaga un deseo de venganza sobre mi vida. Entonces aquí la palabra del Señor me está enseñando algo, y es la oración ineficaz. Vamos a mirar qué me enseña Santiago capítulo 1 versículo 7. Dice así la palabra del Señor: no piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿De qué me está hablando aquí el apóstol Santiago? El apóstol Santiago nos está hablando de la fe y la sabiduría.
La palabra del Señor me dice que la fe me viene mediante las pruebas que nosotros pasamos diariamente en nuestro caminar con el Señor. Diariamente nosotros pasamos por cosas. De pronto hoy usted está pasando o está esperando que Dios le dé para suplir una necesidad, que Dios le sane o le dé unos buenos resultados de un examen que usted se mandó a hacer. Pero aquí la palabra del Señor me está hablando y si quiere leamos un poquito lo que dice el versículo 6. Dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Fíjese que, ¿qué me está diciendo aquí este apóstol? ¿Qué me está enseñando aquí? La palabra del Señor me está hablando y me está diciendo que yo debo de pedir, pero dice que si yo pido, dice, pero pida, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Mire, lo primero que el Señor me enseña aquí a través de la palabra es que si yo tengo falta de sabiduría, ¿qué quiere decir falta de sabiduría? Quiere decir que usted no tiene el pleno conocimiento acerca de la decisión que usted va a tomar o de lo que usted va a pedir. Cuando hablamos aquí de sabiduría, estamos hablando de conocimiento que viene de parte de Dios, sino que también estamos hablando de la habilidad de poner en práctica la palabra de Dios. Muchas veces nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos de la escritura, pero hay algunos momentos en que no sabemos cómo llevarla a cabo, cómo ponerla por obra. Pero por eso el Señor me está diciendo aquí a través de la epístola de Santiago que nos enseña, y es que pidámosle al Señor, yo cómo puedo llevar por obra la palabra de Dios sin meterme en religiosidades, sin meterme en legalismos, sino que dar un cumplimiento, porque eso forma parte del conocimiento que Dios me da a través de la palabra de Dios y los resultados que yo voy a tener de acuerdo al cumplimiento de la palabra del Señor. En el versículo 6 dice, pero pida con fe, sin dudar. Ustedes recuerdan, hermanos, que hace unos días atrás nosotros hablábamos y definíamos de lo que Pablo le enseña a los romanos acerca de lo que era la fe. Pablo le enseña a los romanos que la fe es la convicción que yo tengo de Dios. Y esa convicción, esa seguridad, esa certeza que yo tengo del Señor me lleva a mí a andar confiadamente de acuerdo a los parámetros y de acuerdo a mi caminar con el Señor. Por eso dice pida, pero pida con fe. ¿Qué quiere decir? Vaya a la presencia del Altísimo, pídale al Señor lo que usted en este momento necesita, pero crea que Dios le va a dar. ¿Y sabe por qué usted va a creer? Porque usted está segura en su corazón que eso que usted está pidiendo, eso se lo va a dar el Señor porque está de acuerdo a los principios bíblicos. Yo no le puedo pedir al Señor que porque tengo adversidad o tengo pleito con alguien, que Dios atente contra la integridad de esa persona, porque si no, tal vez no existiría gente en el mundo, porque todo el mundo pidiéndole al Señor que haga juicio, pero a su manera, a la manera de nosotros y no a la manera del Señor. Por eso aquí el Señor nos está diciendo pida, pero pida con fe. No dude, es decir, crea que le encontrará, crea que lo que usted está pidiendo es de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. Por eso, hoy en día, las grandes peticiones
que el mundo le hace al Señor es por dinero, pero yo creo que muy pocas oraciones que hacemos al Señor pidiendo conocimiento de la palabra, crecimiento espiritual, es muy poco. Nos interesa el dinero, nos interesan los bienes, nos interesa el tener, pero no ser verdaderos hijos de Dios. Cuando a usted le interese más ser hijo de Dios, siervo del Dios Altísimo, testimonio del Señor, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, seguramente eso que usted está pidiendo, eso que para usted seguramente es inalcanzable, Dios se lo dará, porque nada es imposible para el Señor. Dios le dará a usted todas las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la escritura, y eso es lo que dice el Señor y su palabra. Por eso aquí la escritura, la palabra de Dios me está diciendo que el Señor nos está diciendo, pídame, pídame, pero pídame creyendo que yo soy el poderoso, creyendo que yo le puedo suplir su necesidad, creyendo que yo soy su sanador, creyendo que yo haré proezas, milagros y señales en la vida de cada uno de nosotros. Pero dice el Señor, no dude, es decir, no tenga esa actitud de que seguramente Dios no lo podrá hacer. Esa duda que se pone y que es enemiga de mi fe es lo que me va a llevar a mí a no recibir diariamente y continuamente las peticiones de mi corazón. Por eso recuerde lo que yo le enseñé, que la duda es lo opuesto a la seguridad y a la confianza y la certeza que yo tengo en Dios y en sus promesas. Y todo eso está escrito en la palabra de Dios. Fíjese que aquí Santiago nos hace una comparación entre la persona que duda. Dice que es como una ola del mar. ¿Usted ha visto las olas del mar? ¿Usted ha visto cuando las olas llegan y rompen en la orilla y luego se devuelven y luego otra vez llegan a la orilla, y de esa manera todo el día está el mar haciendo esa actividad y corriendo de un lado para otro el agua? El Señor nos está diciendo a través del apóstol Santiago, siervo del Señor, y que escribe esta epístola y que nos habla de algo muy importante de nosotros, y es la fe. La fe que mueve montañas, la fe que me hace a mí caminar en la seguridad y en la confianza que tiene la palabra de Dios. Es importante, hermano, que cada uno de nosotros entremos en esa sintonía. Recuerde lo que nos enseña la palabra de Dios. Sin fe es imposible que le agrades al Señor. Sin fe es imposible que puedas entrar y obtener los favores de Dios que tiene para usted en este momento en que usted está solicitando, extendiendo su mano para que Dios la llene, para que Dios traiga esa petición y esa respuesta de la que usted está orando y clamando al Señor, para que cada uno de nosotros vivamos quieta y reposadamente. La palabra de Dios me dice que pedir con fe es pedir conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Hermano, siervo del Señor, si usted pide al Señor, pero lo que usted está pidiendo va en contra de la palabra de Dios, por eso su oración es ineficaz. Por eso el resultado de su oración no va a ser lo que usted está esperando, la respuesta de parte de Dios. Por eso usted estará ahí y tal vez pensando en su corazón que Dios no le va a responder, y que Dios no es verdad, y que Dios no es real, y que Dios no existe, porque Dios no da lo que usted pide. Dios no se demorará cuando nuestras peticiones están de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso yo le invito, amable oyente, yo le insto para que usted lea la palabra de Dios. Si usted necesita una dirección de la palabra de Dios, llámenos al 696-2951
y nosotros estaremos ahí enseñándole la palabra, enseñándole la doctrina del Cristo resucitado, del que está en el trono, del que está sentado, y él desde allí él les resolverá todas sus necesidades y traerá bendición hasta que sobreabunde, como dice la palabra del Señor. Dice la palabra también que es no dude, y no dudar implica en no vacilar, es decir, en que usted crea que verdaderamente usted recibirá la respuesta de parte de Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 7. Dice, no piensen, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Mire lo que nos está diciendo el apóstol Santiago. Dice, no piense, o sea, fíjese que usted está pensando de qué manera Dios cómo se lo dará y empieza a traer una cantidad de pensamientos en la mente de nosotros que el Señor me traerá. Dice, ese hombre, ¿cuál? La persona que está haciendo la petición. Por eso dice, pero si alguno de vosotros, dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, pídala. Pero el que pida, pida con fe. O sea, por eso dice, ese que está pidiendo, ese que está de pronto en la presencia de Dios solicitando el favor de Dios, dice, no piense que usted recibirá algo si no cree. Debemos de creer para poder entender que Dios está con nosotros. Vamos a nuestro corte comercial y ya volvemos con ustedes. Bien, hermanos, nosotros venimos hablando acerca de el primer resultado de mi duda. En Santiago 1:7 nos están hablando que nosotros no recibiremos lo que estamos esperando porque en nosotros existe la duda, existe el no creer que yo pueda recibir la respuesta de Dios. Porque muchas veces nosotros empezamos a cuestionarnos si verdaderamente soy digno de recibir o no recibir lo que estoy buscando. Dios sabe y conoce su entrada, su salida, Dios conoce sus pensamientos, Dios conoce las intenciones de su corazón y Dios conoce su camino. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros recibimos al Señor, el Espíritu de Dios se ha implantado en nuestro espíritu y Él es el que nos está guiando. El Espíritu Santo es el que puede entrar y conocer las intenciones con las que verdaderamente nosotros les estamos haciendo peticiones al Señor. Y si de pronto estamos solicitando algo y no está de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, pues el Espíritu de Dios, dice la palabra, intercede por nosotros, cambiando esa petición, esa oración, de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a las promesas escritas en la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el mejor aliado de nosotros en la oración, en la intercesión, en la enseñanza, en la llenura. El Espíritu de Dios es el que nos ha ungido con su presencia para que cada uno de nosotros diariamente podamos poner de manifiesto el poder y las manifestaciones del Espíritu de Dios, con los dones y también con el fruto del Espíritu Santo. Recuerde que existe el don de fe y también existe el fruto de fe. Por eso es necesario que en nosotros se desarrolle cada uno de estos. Jesús es muy claro, en nosotros existe ese don. ¿Cuál? El don de fe. ¿Por qué? Porque Jesús dice que la fe que cada uno de nosotros tenemos implantado en nuestro corazón, un granito de mostaza representado en la fe. Pero es decisión de cada uno de nosotros sembrar esa semillita y desarrollar esa semilla de fe en nuestro caminar con el Señor. ¿Y cómo lo voy a desarrollar? Más en los versículos anteriores de Santiago se nos habla de las pruebas. Y estas pruebas son necesarias en la vida de cada uno de nosotros. Miremos entonces que Dios busca tres cosas
a través de la prueba para que usted tenga una fe desarrollada, para que usted pueda obtener diariamente las promesas que Dios le ha regalado a usted. Una prueba se puede definir como un tiempo de dificultad o una persecución que es permitida por Dios. Una cosa es cuando yo me meto o hago, tomo decisiones equivocadas, entonces yo ya me someto a una tortura, yo ya me someto a unas indecisiones y a una serie de procesos en mi vida. Pero cuando a mí Dios me somete a una prueba, me lleva a una prueba, es porque Él está buscando sacar de nosotros algo importante. Puede ser un hombre de fe, puede ser un ministerio, puede ser un caminar limpio, íntegro, lleno de santidad. Eso es lo que representa. Las pruebas de Dios están representadas en un momento determinado. La prueba de Dios tiene un tiempo. No es que, como la gente, muchas personas dicen, es que no salgo de la una cuando me meto en la otra. Las cosas no son así con el Señor. Tal vez usted tiene que pensar y tiene que analizar cómo estás tomando las decisiones. Consultas a Dios para ir a hacer un crédito al banco. Consultas a Dios para ir a solicitar una, o haces indagaciones con Dios cuando vas a presentar un proyecto, cuando vas a venderle a alguna persona. Consultas a Dios por las cosas de tu casa, las decisiones que tienes que tomar con respecto a ciertos contratos o a ciertas cosas. O simplemente usted toma las decisiones por su gran experiencia que tienes en el negocio, la gran experiencia que tienes en la forma y la manera como llevas tu empresa, tu vida y tu casa. O consultamos al Señor para que sea Él quien nos diga cuál es el mejor camino y cuáles son las mejores decisiones, y si verdaderamente nosotros encontramos el respaldo de Dios en estas cosas. Existen tres cosas en la vida ante una prueba. Primero, cuando yo estoy en una prueba, entonces empezamos a pensar, ¿será que estoy en pecado? ¿Será que yo soy el único que estoy en esta prueba? ¿Será que yo estoy en esto? Y empezamos a cuestionarnos, empezamos a mirar una serie de parámetros, una serie de circunstancias en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y a dónde llegamos? Tal vez eso nos volteamos al revés, lavamos cada cosita, empezamos a mirar si estoy en pecado, si yo dije, si yo hice, si yo no sé qué, y tal vez no has encontrado nada, pero seguimos cuestionándonos. Ese es el primer pensamiento que viene cuando nos metemos o cuando Dios nos somete a una prueba. Ten presente esto, que cuando Dios nos va a someter a una prueba, Dios siempre nos avisa. Dios siempre nos dice hacia dónde nos va a llevar y qué es lo que va a buscar en nosotros. La gran mayoría de cosas que actualmente estamos viviendo se debe a nuestros malos procederes, se debe a nuestras falta de preguntarle al Señor si verdaderamente yo debo o no debo hacer, o debo comprometerme o no debo comprometerme. Por eso muchos de nosotros estamos metidos en chicharrones porque no hemos confiado y hemos preguntado al Señor. Segundo, la otra circunstancia que usted puede tener es, usted puede decir, bueno, respiro, me calmo, tomo agüita con azúcar, hago esto y pienso, ¿qué debo hacer? ¿Por dónde voy? ¿Será con fulano? ¿Será en el banco? ¿Será con sutano? Y empezamos a hacer una serie de cosas en nuestra vida y empezamos a pensar una serie de cosas y no, y seguimos en ese plan. Y la tercera opción que podemos hacer cuando estamos pasando por una problemática puede ser arrodillarnos y pedirle al Señor la dirección. Son tres cosas. Una, usted piensa por sí mismo. Dos, usted piensa y se calma y empieza a mirar cuál es la mejor decisión. O tres, nos arrodillamos y buscamos la guía, la dirección del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo cuando nosotros entramos en ese tiempo
quiere decir que hemos entrado en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios se llama el Kairos. Cuando yo tomo las decisiones en mi propio tiempo, bajo mis propios riesgos, yo me estoy moviendo en el tiempo del hombre que se llama Cronos. El Cronos es el tiempo que cuenta el hombre, pero el Kairos es el tiempo que Dios me va a someter a prueba porque Él necesita mirar en mí qué tanto de Dios tengo. A veces a nosotros, porque Dios nos da conocimiento, Dios nos exalta, Dios nos da honra, como Él honra a sus hijos, entonces eso es contraproducente para nosotros. Ya nos sentimos grandes, ya nos sentimos jactanciosos, ya creemos que porque Dios me ha dado esto y lo otro, entonces yo ya soy más espiritual que cualquier otra persona. Entonces ya perdemos la espiritualidad, ya perdemos como el direccionamiento del Señor. Por eso aquí la palabra del Señor nos está diciendo que una prueba se define como un tiempo de dificultad. O sea, puede ser financiero, puede ser en la salud o puede ser una crisis en mi parte espiritual. ¿Por qué? Porque tantas cosas que estamos viendo a nivel espiritual, en el comportamiento de los líderes, en el comportamiento de los pastores, en el comportamiento de la gente, nos está llevando a menguar nuestra relación con Dios. Pero yo le doy una sugerencia y le doy una opinión, y es que nunca ponga sus ojos en la gente. La gente somos seres humanos que también somos hechos de carne, pero la gran mayoría, los que estamos tratando de caminar con el Señor bajo y guiados por el Espíritu Santo, buscamos hacer lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso el Señor necesita, ¿qué necesita? Necesita desarrollar y mirar qué hay en nuestro corazón con respecto a Dios. En algunos momentos de nuestra vida, donde todo parece que va muy bien, todo es color de rosa, nada me afana, nada me preocupa, entonces en ese momento en donde parece que todas las cosas están bien, viene el tiempo de la prueba. Aparece el Señor diciendo, voy a probar a esta personita, ya ha vivido un tiempo en la paz, en el gozo, y a veces nosotros nos acostumbramos, y si usted no tiene faltantes y si usted no pasa por algunas dificultades, nosotros empezamos a pensar que no necesitamos de Dios. Entonces, miremos cómo a la luz de la Biblia, un hombre de Dios que todo le sonreía, cómo Dios lo sometió a la prueba, cómo Dios lo lleva a la prueba porque necesitaba sacar de él lo que Dios estaba buscando. Usted y yo hemos sido llamados por el Señor, hemos sido puestos bajo el amor de Dios para entregarnos a Jesucristo como la iglesia que Él está esperando. Por eso, la palabra del Señor, vamos a mirar un ejemplo muy lindo en Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tu tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjese que la palabra del Señor me está diciendo que Abraham estaba bien por todos los lados. Tenía dinero, acababa de hacer un pacto con Abimelech acerca de los pozos de agua, acababa de nacer Isaac, tenía una esposa hermosa y preciosa y tenía la vida y todo lo tenía a sus pies. Todo estaba bien, pero en la palabra del Señor, cuando yo me inclino hacia cosas muy grandes o me empiezo a adorar y a hacer una cantidad de cosas, entonces Dios me llama. Y dice la palabra en Génesis 22:1, dice, Dios probó a Abraham. Dios, y esa prueba
lo primero que Dios va a hacer es que lo va a llamar a usted. Dios le va a hacer un llamado. Dios en la noche le va a llamar o a través de la palabra se lo va a decir o a través de un sueño o a través de una visión. Dios le va a dar a usted la palabra, la promesa y le va a decir, necesito someterlo a prueba. ¿Por qué? Porque los siervos del Señor necesitamos pasar por tiempos de dificultad para que Él vea que no es la opulencia, no es el que yo tenga casa, carro y beca lo que me hace espiritual. No es porque yo tengo un gran empleo y gano mucho dinero y entonces eso me hace espiritual. No, esos son los resultados de una vida espiritual que usted tiene con el Señor. Es el resultado de su fe, es el resultado de su oración creyendo que Dios le va a respaldar en la actividad que usted está haciendo. Y dice que cuando Dios lo llamó, Dios lo llama, pero él que le dice, ay Señor, no moleste, ya viene aquí usted a molestar. No, él simplemente como hombre obediente, como siervo del Señor, que acató el llamado y aceptó el llamado de Dios cuando él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a una tierra que tú no conoces. Aquí mismo el Señor se lo dijo. También le dijo, mire, váyase a un lugar, yo le diré, cuando esté por ahí cerquita, yo le digo, este es el lugar, pero necesito su obediencia, necesito que tú creas en mí, necesito que sea un seguidor de los parámetros y los principios que nosotros tenemos. Dice la palabra del Señor, mire lo que el Señor le dice y somete a prueba a Abraham y dice, toma a tu hijo, tu único, a quien amas. Mire los calificativos y mire cómo Dios le presenta a Abraham esta bendición que Dios mismo se la había dado. Recuerde que Dios le había dado a Abraham una promesa de que él sería padre de multitudes, que él sería padre de muchas personas. Y lo fue, porque nosotros sabemos que Abraham tuvo tres personas, tres mujeres. Tuvo a Sara con Isaac, tuvo a Agar con Ismael y tuvo a Setura con 6 hijos, entre ellos Madián, que son los grandes enemigos de Israel. Fíjese que el Señor dijo que lo iba a ser padre de muchas personas, pero la generación o la descendencia de la cual Dios le hablaba era a través de la descendencia entre Sara, él y venía de Isaac. Los demás personas fueron actitudes que esta mujer, Sara, tomó su sierva y se la entregó a Abraham. Y de ahí en adelante vienen los problemas que son los árabes, grandes enemigos del pueblo de Israel. Pero son del mismo padre, pero diferente mamá. Dice la palabra del Señor. Dice, toma a tu hijo, tu único. Fíjese que el Señor le está diciendo, le está marcando el parámetro. Porque yo le dije que era con su esposa. Yo le dije que ese de ahí venía, que ya el resto él lo quiso hacer, era problema de él, era problema de Abraham. Y mire también lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice, el Señor le está preguntando a usted, ¿a quién amas? ¿Qué es lo único de tu vida? ¿Qué es lo que es más importante para usted? ¿Qué es eso que tú albergas en tu corazón y que tú amas? ¿Sabes una cosa? El miedo, el temor, de pronto puede ser algo que usted ama. Y usted tiene miedo de esto, usted tiene miedo de aquello, es porque en usted gobierna ese sentimiento de inseguridad. Porque tal vez usted vivió una circunstancia, usted vivió un parámetro o tuvo una vivencia muy fuerte y que ese miedo la invade y por eso usted teme estar sola, teme ciertas cosas. Recuerde lo que yo les dije a ustedes, que una vez mi papá me iba a pegar y yo salí corriendo para el tercer piso, que era nuestro escape, y nos encerrábamos en el tercer piso y cerrábamos la puerta y allí nos quedábamos. Y cuando yo iba subiendo, porque mi papá me iba a pegar, creo que tenía como 8 o 9 años, entonces mi papá me gritó que el diablo estaba en el tercer piso. Y yo me devolví
como una loca y gritaba y gritaba y me devolví, mejor dicho. Y mi papá me abrazó, me dijo, no, mentiras, mentiras, no, eso no. Pero desde ahí yo tenía temor quedarme sola, tenía temor de cuando me levantaba en la noche si quería tomar agua, me daba miedo salir al baño, me daba temor muchas cosas. Iba por la calle y me daba temor de las personas, o sea, en mí entró un espíritu de miedo y de temor, pero a través de la palabra de Dios y creyendo que Dios está conmigo y creyendo que la seguridad me la da a mí el Señor, ahora en mí no tengo temor de nada. He vivido cosas muy difíciles de donde usted puede sentir pánico, miedo, temor, pero siempre he sido una persona que no me asustan las cosas, no me da temor, y eso se lo debo al Señor, porque la palabra del Señor dice que el amor de Dios cubre grande multitud de pecados y también echa fuera el miedo. Dice la palabra del Señor, volviendo al tema, dice, ve a la tierra de Moriah, ofrece allí en holocausto, el monte lo escojo yo. O sea, ¿qué es lo que Dios, a dónde me va a llevar a mí el Señor? ¿Cuál es la prueba que Dios me va a someter? Lo que tú amas, tu empresa, algún hijo, tu propia vida. ¿Qué es lo que tú tanto amas? Y sobre qué es lo que Dios te va a probar. Dios mismo te lo va a decir, pero Dios mismo te dará la sabiduría, te dará el conocimiento para que tú vayas y te encamines dentro de los planes y propósitos que Dios tiene con usted. Y por eso el Señor le dice a Abraham, dice, cuando Dios me somete a una prueba, ¿qué pasa? Son 4 cosas que Dios somete a sus ungidos, a su pueblo, a una prueba. Lo primero, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Dame tu hijo, sacrifícame. ¿Y qué quiere decir eso? Renuncie a lo que tú amas. Renuncie a ese miedo. Usted puede decir, no, yo no amo el miedo. Claro, el solo hecho de permitirle experimentar y seguir en eso, eso es lo que invade tu seguridad y tu falta de conocimiento y tu falta de certeza en las cosas de Dios. A mí la seguridad no me la da el hombre. A mí la seguridad no me la da mi papá, no me la da mi mamá, no me la dan las personas. La seguridad la tengo yo de parte de Dios. Los ángeles de Dios me guardan y me cuidan, como dice la Escritura. Entonces, lo primero que Dios me va a llamar y me va a decir es, dame lo que tú amas. ¿Qué es lo que tanto amas? ¿Qué es lo que es importante para usted? Tu esposo, tus hijos, tu dinero. ¿Qué es lo que es más importante que yo? Y entonces tienes que renunciar a ello. Tienes que decir y entregarme eso. Tal vez usted ama la pereza, el dormir hasta tarde. Tal vez usted ama la lujuria, pero la lujuria no es solamente deseos sexuales desorbitados, porque una persona, la palabra lujuria significa un deseo desmesurado de las cosas. De pronto una persona puede tener lujuria porque quiere tener todo el dinero del mundo. A eso se refiere, o sea, un deseo fuera de lo normal. De pronto en nosotros hay pereza, mentira, orgullo, incredulidad. Entonces la palabra del Señor me dice que todas las cosas por las que yo paso, todo me ayudará bien si yo me dejo guiar por el Señor. Y la palabra de Dios me lo está diciendo. La palabra del Señor también me está diciendo que el segundo punto por el que yo debo pasar esa prueba es la obediencia. Yo debo ser obediente a los principios y a los parámetros que Dios me ha establecido. El que yo vaya y haga eso en obediencia a Dios, yo voy a recibir los premios que Dios tiene. Si yo amo al Señor, entonces el Señor me dice, si yo voy a cierto lugar porque Dios me mandó a evangelizar, a ser discípulos, a bautizarme, a celebrar la cena, yo estoy en obediencia. He renunciado a mis costumbres ajenas, he renunciado a mis costumbres paganas y he decidido ser un seguidor del Señor. El tercer elemento
que me lleva a mí a una prueba es la confianza. Cuando yo veo que a través